Muy buenas a todos. Aquí estamos, traemos un poco de growth. Quizás ya no se puede llamar growth sucio, Ciprés. Hoy Estoy ilusionado, ¿eh? la ilusión, ¿eh? La ilusión con Uber, a ver si no es tan sucio como venía siendo. Sí, sí, la verdad es que mira que la llevamos siguiendo pues más de 2 años, ¿verdad? Sí, bueno, de Es una siempre. empresa, todos Desde que los nos que, conocemos, Capi, la eso es, seguimos, hombre. todos los que nos conocen desde los inicios entienden lo que significa Uber, ¿vale? Cuando incluso Momentum, bueno, sí, ya nos llamábamos Momentum, yo creo. Sí. Y, pero sí, Uber, una empresa muy seguida y bueno, veo que la gente ¿Qué pasó? dice en pantalla, dice Move Stones. Bueno, hay que ver cómo son esos free cash flows, ¿eh? Sí, bueno, de eso se trata el programa, Vamos a precisamente, ver. de ver los free cash flows. Así que, uy, ya nos están entrando bots. Ya nos están entrando ¿Tú bots. sabes manejarte con eso, Capi? Parece que nos vamos a comer Eh, los bots hoy. Creo que he bloqueado uno, veremos. Bueno, buenas noches a Adriatic, que nos sigue también. Además, mira, justo hoy, lo voy a poner aquí. Y Uber Eats ya no nos mete tantos cupones. Es verdad, menos cupones de Uber Eats. Yo también lo he notado. Bueno, buenas noches a Adriatic, que nos sigue también de siempre, muy activo en nuestro Discord. Y precisamente hoy me reuní con Cronin, así que buen día para hablar de Adriatic. Bueno, venga, empezamos. Venga, Antes de nada, el renuncio de responsabilidad. El contenido de esta presentación debe ser tomado como con todo el contenido que sacamos en Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna estrategia de inversión. Así que, por favor, tener en cuenta el carácter educativo del vídeo y hacer vuestro propio análisis de cara a tomar vuestras decisiones de inversión. Venga, y con esto empezamos. Vamos a ver. Uy, ya le di de más. No, ya. Aquí, vale. Cosas que empezamos a ver. Ya de primeras tiro todo, ¿vale? Lo primero, gross bookings, ¿vale? ¿Qué significa gross bookings en este tipo de negocios? Pues gross bookings es básicamente todo el dinero que se genera a través de su app. Imagínate, tú compras, pides la comida a casa y pagas 35 euros, obviamente esos 35 euros parte va al supermercado, perdón, parte va parte va al que parte va Uber, ¿vale? Pues el cross booking lo que incluye son los 35 euros completos, ¿vale? Entonces, obviamente te mide el volumen del negocio que están haciendo. Güey, que se me va. Y aquí lo ves, ha subido un 16% anual. Entonces, y en moneda constante un 18%. Crecimiento claramente hay, ¿vale? Y luego, de ese gross booking 33.000 millones en el trimestre, ¿cuánto le llega como ingresos a Uber? Pues le llegan estos 9.230 que vemos aquí. Y vemos que es una subida del 14% y en moneda constante del 17%. Es decir, crecimiento hay. ahí está. ¿Vale? PIM. Luego, ¿por dónde vienen las sorpresas? Fíjate, net income, pérdidas y ganancias, pasamos de 2.600 millones de pérdidas en 2022, que si no recuerdo mal seguro que realmente se metieron algún impairment. Pero bueno, de pérdidas, sabemos que es algo de forma recurrente. Y luego, PIM, 394 millones, positivo. Primera vez en la historia, si no recuerdo mal, que tienen beneficio, digamos, a través de la contabilidad normal, digamos que primera vez que tienen beneficio positivo. O sea, esto es algo histórico para ellos, ¿vale? Y Bien. este dato me parece muy, muy interesante porque fíjate, el EBITDA ajustado, obviamente hacen sus ajustes y demás, eso ya lo sabemos. El EBITDA ajustado, que hace un año eran 364 millones, por eso puedes ver que aquí seguro que hay un impairment, ¿vale? Porque ir de 364 millones a perder 2.600, eso suena a impairment. Pero lo importante de este trimestre es que son 916 millones. Y fíjate, esta flecha que pongo aquí es para decir el propio guidance que ellos habían dado en el trimestre anterior, ¿vale? Este trimestre que acabamos y hablaban de que la Adjusted EBITDA iba a ser 850 millones y fueron 916. Es un beat clarísimo, ¿sabes?
Probablemente durante el trimestre el negocio fue muy bien, se calentó, por llamarlo así, y tuvieron unos ingresos mayores, aunque los ingresos en realidad el gross booking está en línea porque decían 33 a 34.000 y fueron 3.600, pero esto, en mi opinión, se debe a lo que vemos aquí abajo, que son los márgenes. Entonces, fíjate, estos son los márgenes del Adjusted EBITDA, el EBITDA ajustado, respecto a los gross bookings, es decir, respecto a todos lo que ingresan, cuál es el margen del EBITDA. Ves el EBITDA y fíjate cómo va creciendo de forma constante, trimestre a trimestre, y a la vez el margen va creciendo. Y no es un crecimiento despreciable, pasamos de un 1,3% hace un año a doblarlo, un 2,7%. Entonces, por el lado del apalancamiento operativo, vamos bien. Las cosas como son. Y para mí, quise poner esta slide aquí sola y aparte porque me parece fundamental para explicar por qué los resultados de Uber han mejorado tanto, ¿vale? Entonces, MAPCs son usuarios únicos, es decir, cada usuario que durante un mes al menos ha hecho una compra con Uber, o bien se ha subido en uno de sus taxis o bien ha pedido comida a casa, ¿vale? Entonces, esos usuarios únicos suben al 12% anual, ¿vale? Lo ves, de 122 a 137 millones. Pero el número de viajes no sube a ese 12%, que sería lo normal si todo fuera lineal, sino que sube al 22%. ¿Qué significa? Que la media de viajes, y lo que ellos llaman trips, como digo, incluye tanto coger un Uber, coger un taxi, como pedir comida a casa, ¿vale? Entonces, este dato me parece fundamental. Fíjate, media, la gente lo usa 5,1 veces de todos esos usuarios activos, se pasa a 5,6, ¿vale? Entonces, eso te hace que mientras los usuarios activos crecen un 12%, la parte de los viajes totales de esos usuarios crece un 22%, ¿vale? Dato muy importante. Bien. Veamos más cosas. Los gross bookings. Entonces, la empresa tiene, luego traje incluso una slide de cada una de las patas para ver las cosas más en detalle, pero la empresa tiene 3 patas. Movilidad, pedirte un Uber porque tienes que ir a casa de tu suegra. Delivery, pedir comida porque toca sesión de Netflix and chill en casa con tu señora y lo que pasa después pasó. Y la parte de freight, que es la parte de logística, ¿vale? Que es una parte de ser una especie de broker de camiones en Estados Unidos. Entonces, ya ves los tamaños. Unos son 15, 16 mil millones muy parejos y la parte de logística es enana, son 1.200 millones. Si ves el crecimiento, luego entraremos en detalle, pero la parte de pedir tu crece al 25%, la verdad es que es un crecimiento impresionante. La parte de pedir comida, el Uber Eats, crece al 12% y la parte de la logística se desploma totalmente, ¿vale? Y se ve tanto en ingresos, los gross bookings, en los gross bookings, como en los ingresos, ¿vale? Fíjate, los ingresos es el 38% de subida, que la verdad es que es absolutamente increíble, es un dato a mí me parece espectacular. Ese 14% de crecimiento de la parte de Uber Eats y la parte de logística desplomándose. Y de cara a dar a la gente la información completa, también he traído los datos por regiones. Entonces, me parecen los datos, ¿por qué? Porque aquí lo que vemos es que el mayor con diferencia es obviamente Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos y Canadá. Pero, fíjate, lo que se nota es que son mercados totalmente maduros porque el crecimiento es únicamente de un 4%, ¿vale? Estos son mercados ya muy maduros. Y, sin embargo, vemos Latinoamérica, Asia-Pacífico, pero también Europa, que a mí me ha sorprendido bastante el crecimiento de Europa, quizás porque hace un año veníamos de estar más parados a nivel económico, puede ser, pero todos con tasas de crecimiento del 30%, ¿vale? Obviamente, claro, si tú a ellos les das a elegir, hubiesen dicho crecer un 30% en Estados Unidos y Canadá porque son mucho más grandes, ¿vale? Pero vamos, al final es lo que es. Todo suma, Capi. Sí, todo suma y a veces multiplica. Eso es así. Y vamos con los take rates.
Vale, ¿qué es un take rate? Precisamente el take rate es el porcentaje que Uber se queda de la parte de los gross booking. Es decir, de cada taxi que tú coges, el take rate es el porcentaje que se lleva Uber, y de cada vez que pides en Uber Eats, el take rate es el porcentaje que se lleva Uber de tu pedido, ¿vale? Entonces, lo que hice, siempre hacen muchas trampas y tal. Lo bueno es que estas trampas son iguales que las de hace 3 meses. Entonces, como ya se explicaron ahí, no cambian, ¿vale? Entonces, lo que hice fue traer las de hace 3 meses para comparar. Y fíjate, hace 3 meses la parte de movilidad, el take rate es bastante alto, un 28,9%, y ha subido de manera marginal a un 29,3%, ¿vale? O sea, por ahí, bien. Por el lado del Uber Eats, del delivery, al contrario, baja un punto, un 1%, 100 puntos básicos, del 20,6% al 19,6%. Entonces, entre pitos y flautas y tal, más o menos los take rates están estables, ¿vale? O sea, lo que sube uno casi que te lo quita el otro. Una slide de cada una de las partes del negocio. Entonces, lo que llamo el Uber tradicional, pedirte un Uber, ¿vale? Para ir al aeropuerto o lo que sea. Entonces, la parte del gross booking, vemos los niveles de crecimiento del 28% anual, buenísimo, y además de eso, el crecimiento de beneficios, de ingresos al 40%, ¿vale? Y con esos take rates que comentábamos que habían crecido marginalmente del 28,9 al 29,3. Y luego la Adjusted EBITDA también con su porcentaje respecto a los gross bookings, que se mantiene más o menos estable en ese 7%. Parece que por ahí les cuesta subir de ese 7%, ¿vale? Y es un número. Pero como los gross bookings, el negocio que hacen, crece, fíjate la tendencia que tiene la Adjusted EBITDA, que es de crecimiento todos los trimestres. Entonces, a mí estos números me gustan. Bien, hombre, están bien. No vamos a poner pegas donde no las hay. Correcto. Pongo este mensaje de Camilo Mesa que dice: ¿es posible que quede disponible estos análisis? El de los bancos fue muy bueno, gracias. Sí, Camilo, no te preocupes, que básicamente una vez acabemos el directo queda subido en YouTube, así que por eso no hay problema. Lo vas a tener ahí siempre que quieras. Y aprovecha a la gente, ya que parece que gustó, por ejemplo, lo de los bancos, y hicimos el esfuerzo de traer esto hoy, que la verdad es que es una semana muy apurada. Un like se agradece, suscribirse al canal y poner comentarios, ya sabéis que siempre nos ayuda. Así que esos likes nos vendrían muy bien. Venga, seguimos. La parte de delivery, el Uber Eats. Fíjate, crece lo que decíamos, crece, pero no crece a esas tasas tan grandes del 28%. Crece a una tasa, en este caso, del 14%. La parte de revenue va un poco más parada por la parte del take rate, que como dijimos, bajó. Entonces, el revenue, si te fijas, yo diría que está, entre comillas, un poco más estable, ¿vale? Y por la parte de la Adjusted EBITDA también me gusta, porque si te acuerdas con la historia de Uber, el problema de Uber es que, claro, hasta el COVID era fundamentalmente la parte del riding, ¿vale? La parte de los taxis. Con el COVID, obviamente, ¿qué pasó? Que la parte de los taxis, que era lo que tenían y más o menos estaba controlado, quemaban dinero, pero no tanto, obviamente se fue prácticamente a cero y luego fue bajísimo. Pero, ¿qué pasa? Todo el mundo estaba en casa, entonces, ¿qué usaba todo el mundo? Uber Eats. Entonces, la parte de delivery empezó a subir a unas tasas monstruosas, pero ¿cuál era el problema? Que cuanto más crecía, más dinero perdían. Ya, ¿vale? Sí, Entonces, eso fue... la parte por eso era growth sucio. Claro, no era rentable nunca, pero fíjate la tendencia del último año. Vale, es adjusted, ok, hay trampas, pero aún así la tendencia es clara. ¿Cómo pasas de hace un año de 99 millones que hacían de adjusted EBITDA a 329? Y cómo esos márgenes de la adjusted EBITDA, fíjate, se ha triplicado de 0,7 al 2,1%. Entonces, por este lado también las noticias a mí me parecen muy positivas, la verdad. La verdad es que esto me sorprendió de forma grata. Seguimos. Venga. Última pata. La parte de, como digo, la parte de la logística. Esto está cayendo en picado, no sé por qué, sinceramente. No lo miré porque es muy pequeño de tamaño, entonces tampoco es muy relevante. Pero fíjate, venían de crecer. Estas tasas son un poco trampas
porque la razón de este 400, 300, bla, 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 es que habían adquirido una compañía, ¿vale? No es que fuera Ya, un movimiento orgánico. ya. Es clara, esto va mal. No me digas por qué, pero esto va mal. Y el adjusted EBITDA aún así es irrelevante, fíjate. No pierden, o sea, pierden poco, pero tampoco van a ganar mucho. Entonces, esto es la típica pata que si alguien viene y les pone, no sé, 400, 500 milloncejos con un lacito, ¿sabes? Porque claramente no es una parte core del negocio, no es una parte central, ¿vale? Entonces, esto, irrelevante. Vale. Vamos Sigamos. a ir enfocando, ya sabes que ahora las quiero hacer siempre cortitas y al pie, ¿eh? Los vídeos. Vamos a ir enfocando ya pérdidas y ganancias. ¿Por qué me gusta en este caso? Tú sabes que una de las cosas que en general siempre defendemos es que hay que mirar casi más el cash flow que pérdidas y ganancias, ¿vale? Porque obviamente pérdidas y ganancias puede estar motivado de meter, por ejemplo, un impairment en el goodwill o lo que sea, que al final no es de dinero y no cambia nada en la empresa. O lo contrario, revalorizarlo. Entonces, muchas veces el pérdidas y ganancias no dice verdad, por decirlo así. Vale. ¿Qué es lo que pasa con el growth? Especialmente con el growth sucio, especialmente con el growth que tiene muchísimos SBCs, es decir, esas empresas que dan muchísimas acciones a sus trabajadores. Pues lo que pasa con eso es que eso sí se tiene en cuenta como un gasto en pérdidas y ganancias, es decir, eso está computado, pero no se tiene en cuenta en el free cash flow, porque claro, el free cash flow son las salidas y entradas de caja. Y obviamente dar acciones, emitir acciones y darlas no es una salida de caja. El problema es que, como digo, si esto fuera algo marginal, que en muchas empresas lo es, pues tampoco hay tanta diferencia entre pérdidas y ganancias y el free cash flow. Pero como estas empresas, el SBC era entre grande, muy grande y monstruoso a veces, Sí. hay que tenerlo muy en cuenta. Me gusta más aquí mirar pérdidas y ganancias, que es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Entonces empezamos, fíjate. Partes de un punto de partida respecto a hace un año muy bueno. Pasas de 8.000 a 9.200 millones. Nada menos que 1.200 más. Por ahí vas muy bien. Y fíjate, el cost of revenue haces 1.200 millones más, pero el cost of revenue solo sube 400. Así que no está mal, ¿vale? Unos 350, 360. Por ahí bien. La parte operativa te sube más o menos en 50 millones, que no está mal. El sales and marketing me da bastante miedo, es exactamente el mismo número, pero bueno, bien. Research and Development, esto es de lo que menos me gusta aquí, han subido 100 millones, yo no sé esta gente gastarse 800 millones al trimestre, o sea, yo no sé lo que va a inventar esta gente, o sea, igual inventan el coche volador. Puede ser. No, hago esta broma porque es que intentaron, o de parte de lo que se gastaron hace 3 años era en el coche volador, y les salió mal y lo vendieron por 2 duros el proyecto. ¿Qué más? Pum, 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 pum. Vale, la parte de General and Administrative, si no recuerdo mal, había metido un tijeretazo bastante al club de los 6. Entonces, fíjate cómo baja de 851 a 491. Claro, aquí es una bajada enorme que da un margen de 360 millones, que está muy bien, ¿vale? Y depreciación y amortización, eso es un tema contable, 200 millones, ¿vale? Entonces, los gastos, aquí haces 1.200 millones más y los gastos solo te suben en 100 millones, ¿vale? O sea que estás muy bien. ¿Y eso qué te hace? Pues te hace ir de 700 millones de pérdidas a 300 de ganancias. 300 reales, ¿vale? Así que muy bien. Eso sí, luego, claro, aquí hay más cosas, porque esto es el beneficio operativo, ¿vale? Pero hay la parte de los intereses que pagan, bueno, no es moco de pavo para el dinero que generan. Hablamos de unos 600 millones en intereses al año, ¿vale? O sea, es dinero. Y eso que se han financiado, como puedes imaginar, esto durante los años locos de ese 2021, se financiaron a coste casi cero, pero claro, tienen, creo que son 10.000 millones de deuda. Ya. ¿Vale? Entonces, aún así, pagan estos 144 millones. Y luego aquí el problema es que esto está totalmente distorsionado porque hay cambios en ciertos inversiones que ellos tienen, unas por equity, otras por otros métodos y demás. Entonces, para mí esto lo distorsiona todo. Yo con el número que me quedo, que a mí me importa, en general, es coger
el beneficio operativo, restarle los intereses y quedarte con ese número. Si haces eso, pues te unos 180, ¿vale? En vez de estos 400. Pero es positivo, las cosas como son. O sea, lo que yo diría o llamaría no hacerse trampas, aún así sale positivo. Entonces, ¿es un trimestre de récord? Sí, sí lo es. Porque han hecho, sin hacer trampas, han dado números positivos, ¿vale? Incluso ajustando las cosas como yo creo que deben hacerse. Y una cosa aquí para que la gente vea, el número de acciones, ¿vale? Obviamente cuando tienes estos SBCs tan grandes, el número de acciones aquí ha aumentado aproximadamente en un 10%, 5% en un año. No es una barbaridad, pero claro, es una ampliación al final de un 5% sin ampliar capital. Sí. Que eso en 4 años has ampliado capital en un 25%. Aprox, 22, 25, me refiero, si lo compones, ¿vale? Durante esos años. Entonces, eso es algo también a tener en cuenta y eso es algo típico de estas empresas. Y al siguiente, fíjate, me gusta mucho esta gráfica que tienen porque se ve cómo empieza a haber cierto apalancamiento operativo donde vemos el porcentaje de costes, ¿vale? Respecto a los gross bookings. Y obviamente, que no se están disparando porque lo vimos, los gross bookings crecen, entonces estamos en el punto más bajo de costes en porcentaje respecto al gross booking, ¿vale? Y la tendencia que te comentaba, fíjate la tendencia de, este es el beneficio operativo, por eso este me gusta, el operativo donde no entran si te hiciste impairments o este tipo de cosas que vemos aquí, por ejemplo, estos 2.500 millones negativos hace un año o los 455 positivos. Entonces, yendo solo a esta parte operativa de arriba, la tendencia es clara, de márgenes negativos a márgenes ya positivos, de perder 700 millones, luego 500, luego 100, 200, a ganar ahora esos 326. Así que las cosas, para ver de dónde venimos. No es Apple, obviamente. No están tan mal. No estamos tan mal, ¿eh? No, a ver, están recuperando, están empezando han dejado de ser grosero sucio. Ya ganan dinero, oye, todo eso suma. Como yo dije hoy, se han blanqueado un poquito, ¿eh? El blanqueo. Se han blanqueado. Entonces, ahora vamos a la cuenta de cash flow, ¿vale? Entonces, el cash flow parte siempre del P&L, partes del beneficio, que son estos 394 millones, pero claro, tienes que empezar a sumar cosas. Sumas, obviamente, la depreciación, esos 200 millones, porque al final no es una salida de caja. ¿Y cuál es el problema? Que como no entra aquí el stock-based compensation, lo sumas, ¿vale? Ya. Pero claro, a mí no me gusta porque es en plan, tú imagínate, hicimos 1.100 millones de free cash flow, ¡guau, genial! Lo habéis hecho, de free cash flow operativo, lo habéis hecho genial, ya, pero si eso es 500 Sí, eso, millones, claro. en el fondo es trampa. O sea, para mí eso hay que restarlo, ¿vale? Para entendernos y para saber cómo van las cosas. Entonces, claro, 500 millones de SBCs, de acciones que emites, Stock-Based Compensation, para hacer 1.000 millones de free cash flow, duro, ¿sabes? Pero peor era hace un año, que eran 470 millones para hacer 430. Ya. Es decir, por ahí las cosas mejoran, pero a mí me sigue faltando. Es decir, todavía les queda para hacer unos números mejores. Pero bueno. Por algo se empieza, tú. Siendo así las cosas, oye, pueden decir que tienen 1 billón de free cash flow operativo, no es ninguna tontería. Y claramente esto es algo que está mejorando, ¿vale? Y luego por la parte de investment activities y de financing activities, pues nada, no voy a entrar en mucho detalle. Por ejemplo, aquí 1.300 millones que salen, porque básicamente en toda esa caja y se la gastan bonos del tesoro, por entendernos, pero a la vez otros que venden y les entran 1.100 millones, ¿vale? Entonces, estos son los típicos cambios que a mí en este tipo de empresas no me parecen tan relevantes porque al final, ya digo, para mí lo más relevante es la parte operativa y restarle los intereses que pagan por la deuda, pero sí que es relevante que al final tienen una caja de 8.000 millones aquí, ¿vale? Que la veremos ahora en detalle. De hecho, vale, sí. Empezamos así para no despistar. Entonces, con esto ya cierro el vídeo. Media horita bastante, ni tan mal. Por cierto, si la gente tiene alguna pregunta, aprovechando que el vídeo no es tan largo, ir poniéndolas ahora, ¿vale? Si no, en cuanto acabe esto, nos vamos.
5.000 millones de caja, ¿vale? Sí, Más 500 de short-term investments, ponle yo que sé, bonos a un año o algo así, 1.000 millones de restricted claro. cash, 2.000 que tienen que pagar, es decir, de liquidez van bien, sus 10.000 millones, ¿vale? Y inversiones por 5.000 millones, ¿vale? Inversiones tipo, tengo el 10% de Didi, por ejemplo, ¿sabes? Creo que era un 10 o un 11% que tienen de la China y ese tipo de inversiones, ¿vale? Luego, ojo, claro, fíjate, llegamos a un equity abajo de 9.000 millones, ¿vale? Restando la parte de los activos menos el pasivo, pero claro, el goodwill y los intangibles ya son 9.700 millones, ¿vale? Entonces, a ver, sobrados tampoco van, porque claro, dices aquí, ¡buah! Vaya caja, 10.000 millones. Ya, pero bájate aquí, fíjate. Deuda de largo plazo, 9.200 millones. Claro. ¿Sabes? Entonces, No ha aumentado, Capi. no ha aumentado porque, Ha bueno, bajado en 10 millones y todo, ¿eh? sí, porque claro, van repagando, ¿sabes? Pero fíjate, de hecho me hace gracia porque sí, los resultados muy buenos, Pasa que, ostras, la revolving la han aumentado en 250 millones. Es decir, sí, vas muy bien, pero lo que estás haciendo es pedir más dinero, no pedir menos. es que estoy pensando que, claro, ahora igual esta pobre gente que empiezan a ganar dinero, como les suban los tipos de interés de la deuda que tienen, su beneficio se va a ir por el retrete, ¿eh? Una parte sí, ya te digo, están en esos 600 millones de intereses y claro, lo que no sé es cuándo tienen que refinanciar, ¿sabes? Ya, Pero vamos, que si les coge por aquí por el medio puede ser una subida bastante grande si tienen que refinanciar un bono de estos. Aunque también tienen suerte que, claro, mejor que te coja, es decir, te vas a comer la subida por los tipos de interés, pero al menos como compañía vas a estar mejor y esa parte no te la comes. Imagínate que ya. encima que de los tipos de interés te comes en plan, vamos justísimos, No, ¿sabes? claro, claro. Entonces, eso. Así que nada. Y luego Insurance Research, que lo comentamos en detalle en el penúltimo vídeo que hicimos de Uber, que es básicamente, Uber tiene una parte que es como una especie de aseguradora de los trabajadores, ¿vale? En plan, si tienes un accidente y tal, es como que te hacen una póliza, perdona, ellos mismos, ¿vale? Entonces, eso es esa parte. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que en las aseguradoras, y lo sabemos por los vídeos que hicimos con Ringo para el club, hay un punto de caja negra muy grande, es decir, eso se va calculando y eso tan pronto te sube como que te baja y demás. Joder, a ver, Camilo, yo creo que está subido, de verdad. Hubo un punto en el que tuvimos que quitar una cosa, pero entiendo que se volvió a subir, ¿no, Ciprés? El vídeo de los bancos. Sí, sí. ¿Puedes, Ciprés, hazme el favor? ¿Puedes entrar, coger el link y ponerlo en el chat Sí, espera, sí, lo para... intento. Venga, perfecto. Y seguimos. De hecho, esta pregunta, saludos cordiales a Ego. Nos vemos pronto, por cierto. Dice si hay Uber Eats para traer verduras y patatas de tu aldea, Ciprés. Si ya en contacto No, contigo. no hay, no hay. No Aquí no sé si, llega, no sé aquí si no esto llega es Uber un Eats. contrato de confidencialidad, pero ¿estás negociando con ellos? No, ¿No? no. Vamos a Aquí verlo. no llega Uber Eats, tío. Aquí ya Estamos... sabes que En Momentum, Coruña sí, pero en la aldea no. transparencia ante todo. Si no puedes poner tú el vídeo, si alguien de los que están en el Sí, sí, directo, las personas que están, si les puede poner el vídeo a Camilo, estaría genial. Vale, entonces eso, la parte esta de Espérate. Insurance Research puede ser en plan algo que de un día a otro te levantas y es en plan, oh, tenemos que meter aquí 1.000 millones, ¿sabes? Así que es bastante delicada. Pero bueno, a mí me gusta ir a la parte positiva. Fíjate, en los últimos 6 meses apenas, del 31 de diciembre del 22 a ahora el 30 de junio, el total equity ha subido en 1.400 millones. Es decir, se ve una generación de valor para la empresa, ¿vale? Así que, así que eso. Pero suben la Revolving Credit Facility a 2,5 billion y dan Ya, Outlook. ya sé lo que le pasa. Están en los vídeos en directo, ¿eh? Pero ¿puedes ponerlo, No el en... enlace o no? Es que aquí no me... Desde Restream no me deja. No, no. Tengo que abrir el YouTube y demás. O sea, estoy... Vale, Espera, sí, sí, voy, sí que voy. venga, Voy, un vete segundo. mientras sigo yo aquí. Todo aquí por los seguidores, lo que haga falta, ¿eh?
Como si tengo que ir a hacer unas lentejas o algo así, se me dan muy bien. El bueno de Tupra lo sabe. Vale, respecto al... Para cerrar el vídeo, las previsiones para el tercer trimestre, fíjate que hablan de un gross booking entre 34 y 35 mil millones y este trimestre, pues aquí los números, estos son los números de este trimestre, fueron 33.600. Es decir, se espera que haya un crecimiento secuencial entre este trimestre y el siguiente. Y el Adjusted EBITDA, que venimos de 916 millones, fíjate que se va a ir a casi 1.000 millones, que es lo que dan, más o menos de previsión del punto medio. Es decir, va a seguir creciendo casi un 10%. Es mucho. Entonces, esto que me dice que pinta que los resultados de Q3 van a estar muy bien. Aún así, ¿qué pasa? La acción se lo tomó mal. ¿Por qué? Porque la acción lleva una subida gigante, estaba muy cerca de máximos casi absolutos, como un 15-20% de máximos absolutos, y hay un punto de, vale, estáis bien, pero no os vengáis arriba tampoco. ¿Sabes? Fue literalmente... Así que eso. Preguntas. Esta me interesa, yo creo que te va a interesar también a ti, un poco para cambiar de tercio. Jordi Vilar Rambla, bona nit, Jordi. ¿Cómo veis las últimas noticias de Reino Unido en Oil and Gas? Vale, si quieres empiezo yo, Ciprés. Sí, empieza tú. Me parece un cuento, un chiste y un paripé, ¿vale? Y lo digo desde la experiencia de haber vivido aquí desde 2012, ser ciudadano británico, tener derecho a voto y todo el rollo que podáis imaginar. Y además, sigo bastante más la política del Reino Unido que la española. Dije, ya en los tiempos de Boris Johnson, dije, nunca confiéis en los Tories, porque siempre mienten. Y la realidad es que siempre mienten, ¿vale? Los Tories han sido ellos, los mismos que ahora hablan de otra manera, son los que subieron en el último año 3 veces la legislación. 3 veces a peor. Entonces, Rishi lo tiene tan fácil como deshacer los cambios que él mismo hizo. Pero curiosamente eso ni se plantea. Entonces, está muy bien arrasar el oil and gas, todo el mar del norte del Reino Unido y ahora venir, ¿sabes? Y hacerte una foto y poner un tuit molón y decir en la BBC que queremos conservar esos trabajos, queremos que la gente esté bien. A ver, ¿tú qué vas a conservar? O sea, ¿tú qué vas a conservar si has puesto los impuestos de forma confiscatoria en el 80 y pico %? O sea, tú no conservas nada. Tú lo que has hecho es reventar, aniquilar, exterminar todo el oil and gas del Mar del Norte. Punto y final. ¿Quieres cosas? Hechos. Curiosamente, como digo, no se plantea nadie dentro de los Tories, fuera de sus buenas palabras, es decir, no, venga, vamos a bajar los impuestos el mes que viene, tal, vamos a ponerlos como estaban. Que no olvidemos que es siempre la engañifa de los impuestos. Cuando pusieron ese extraordinario, sí, que fíjate lo bajo, 5,85%, era una barbaridad así, ¿vale? Hablo los números de memoria, pero aproximado, era temporal y justificado por lo malo que era Putin, que había mandado el TTF a 300. Ahora el TTF está a 25, pero los impuestos no los quitan. No. ¿Entiendes la parte temporal de eso? Se queda siempre y la parte de no es porque el gas está muy alto, pero el gas baja un 90% y nadie habla de quitar los impuestos. Yo creo que con eso está... Es triste, es triste. Es triste todo esto, la verdad. Y luego... Es que luego los comunistas chinos sí que bajan impuestos, tío. Estamos en un mundo enloquecido totalmente. No, otra cosa no puedo decir. Y por supuesto no creerte a lo que diga el Richie Sunak vamos. Y luego ya no es eso, es que imagínate... ¿Crees? En ningún caso. Pongamos que a finales de año cambian los impuestos y los ponen otra vez. Dices, bien, vale. Desde finales de año hasta las próximas elecciones en el Reino Unido queda un año. Pero en un año, al 90% a día de hoy van a entrar los laboristas. Los laboristas, su policy... O sea, es decir, los laboristas a nivel fiscal creo que tenían dos policies que decían que sí o sí iban a implementar. Una era quitar los non-dorm, ¿vale? Que es básicamente los residentes extranjeros, ¿vale? Que tributan mucho menos. Y la otra era quitar la parte de los rebates del oil and gas. Solo tienen esas dos policies fiscales en plan, esto se hace sí o sí. Y mira que hay cosas que subirán impuestos,
pero eso es palabra de Dios. Entonces, con eso ya te lo digo todo, porque claro, ahora hay un poco, entre comillas, el espejismo de decir, bueno, los rebates son muy potentes, entonces, vale, sí, el impuesto real es un 80, rebates, el efectivo es mucho más bajo. Vale, bien. Que eso es una engañifa. ¿Por qué? Porque, claro, tú inviertes más y más y más, ¿vale? Te están quitando impuestos, pero luego vas a generar mucho más gas del que te van a cobrar una barbaridad. ¿Sabes? Pero Claro, vale, imagínate qué claro. tal. Pero es que el problema es que imagínate cuando sea un 80 y pico por ciento y no haya rebates. ¿Quién en su sano juicio va a arriesgar a meter 15, 20, 30, 40 millones en hacer un drilling en el Mar del Norte para que te salga mal, para mal 40 En millones? estas O te condiciones. salga bien y de cada 100 millones que ganes el gobierno laborista se lleve 80 y pico y tú te lleves 20, 21, 19. Es decir, ¿quién en su sano juicio va a invertir así? Lo que va a pasar Nadie. es que si cuando los laboristas lleguen al gobierno y cuando eso se firme, que yo le doy a eso, entre que lleguen al gobierno y que se firme, pongamos un 70-75% de posibilidades, los activos del Mar del Norte en Reino Unido valen literal. Claro. Entonces, espero que te haya contestado, Jordi. Pobre Jordi. Eh, Me has quitado las ganas de vivir, ¿eh? vale. Así está de Alex. ¿Crees, Capi, que con estos resultados y guidance en la mano, habla de los resultados y guidance de Uber, se aleja la recesión? Yo no creo que se aleje la recesión por el tema de que Uber es una empresa que no es tan madura, es decir, no es un 3M, por decirlo así, donde ya está muy establecido en todo el mundo, apenas tienen capacidad de crecimiento y demás. Uber tiene todavía la posibilidad y de hecho está entrando en muchos países con cada uno de las dos patas principales, entonces no creo que eso sea, no creo que básicamente Uber pueda usarse como termómetro de la recesión. Ya. Yo creo que sobre todo americana va a ser muy importante de cara a Q3, quizás mirar, estoy pensando empresas tipo FedEx, tipo Walmart, yo creo que son empresas que nos pueden dar mucha información. Así que eso, voy a dejar 1 o 2 minutos a ver si hay alguna pregunta más y si no, nos vamos. Ciprés, si quieres hablar de ¿Qué algo, dices? hablarnos de tu libro, lo que quieras. No, 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 yo estoy aquí pendiente de China, de lo que vaya a pasar los próximos días, porque hay. O sea, hoy el Nasdaq se ha dado una buena hostia. ¿Sabes que le han bajado el rating a Estados Unidos? Sí, la pregunta es qué hacía con AAA aún, o sea, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ya, aún, pero aún lo tenía. Y hoy se lo han quitado, la bolsa ha bajado, entonces nos faltará saber si esto va a ir a más o no, ¿sabes? Está la cosa así, así. Así que bueno, A ver, lo que pasa haremos. es que, claro, la bolsa va como va un poco vitaminada, por decirlo de alguna forma, entonces también igual es una excusa para, oye, vamos a frenar un par de semanas un poco, Sí, pues sí, sí, ¿sabes? pero dependerá de si va a más o no. Falta Moody's. Moody's aún le tiene la máxima consideración crediticia y a ver si falta saber si van a cambiarla o no. Pero bueno, la situación es un poco preocupante. Bueno, también, joder, tienen que pagar 1 billón anual en intereses tampoco. También me parece un poco me parece justificado que se la bajen, pero Está totalmente justificado. sí, la Creo que pongo impresora. ahí, antes de cerrar, subscribe, que se suscriba a la gente, Ahí, como digo, y esos likes a la gente que está en el directo y nos ha aguantado, y también a los que nos están viendo en diferido, comentarios, sabéis que. Así que. Y no sé si había algún comentario más. Esto te decía Íñigo. Ciprés, necesitamos que se active la chimpresora, la impresora de chi, ¿eh? pues sí, vendría muy bien, la verdad. Pero a ver, están en ello, hay que decir. China se está portando muy bien. Las cosas tienen sus problemas y tal, pero van tomando medidas que son muy razonables. El problema lo tenemos aquí, que hacemos. En China nadie se le paso por la cabeza subir los impuestos a las empresas de producción de petróleo y demás. Y están rebajando impuestos, están rebajando tipos, porque la economía está un poco más frenada por el tema del parón inmobiliario, que tampoco es tan parón, pero está ahí.
No sé, yo ahí veo cosas coherentes, pero luego miras aquí a Europa, tío, y te caen los huevos al suelo, macho. Yo otra cosa no puedo decir. Cuando cambie, ojalá cambie, pero no tiene buena pinta. Soldado. Y por cierto, respecto a las próximas semanas os va a venir un vídeo sobre China brutal. Y Ay, sí, 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 hasta aquí sí, sí, puedo sí, sí, contar. sí. Bueno, este domingo, tío. Ahora Ah, es podemos este decir. domingo, perfecto. Claro, Pues este este domingo con Adrián Díaz domingo, Marro, ¿eh? Un vídeo con el buenísimo. bueno de Adrián Díaz Marro, que como yo le dije durante el vídeo, lo grabamos Ciprés, José y yo, junto a Adrián, obviamente. Y como yo dije en el vídeo, nos gusta intentar cubrir todo, pero solo podemos hablar de lo que sabemos. Entonces, cuando no sabemos, traemos a la gente que sabe. Y hablar de China y tener a Adrián es un auténtico lujo. Sí. Pero un auténtico lujo, y lo vais a ver en el vídeo, ¿vale? Porque te hace entender muchas cosas de las que nosotros no tenemos ni repajolera idea, ¿vale? Las cosas como son. Ni Entonces, nosotros ni nadie que no sea un profesional como él que trabaja a pie de empresa. Él se dedica a asesorar empresas y conoce el día a día de la economía china y del empresariado chino. Entonces, y para tiene mí, muchísimo Adrián, valor. Y le sí, apretamos, ¿eh? Le intentamos sacar toda la información hubo una que entiendo. hubo un apreteu bastante claro, sí, pero Sí, para buscando información que le interesa al inversor, ¿no? sí. Más la que las puede dar la gente que conozca Momentum, le preguntamos sobre Nagacorp, le preguntamos sobre, en fin, sobre todo un montón de Buah, que aspectos que conocía nos... Nagacorp y, o sea, nos quedamos nosotros flipados, en plan, dice, sí, conozco muchísimo Nagacorp, pero se quedó el más flipado cuando dice de repente, oye, ¿sabéis quién es el CEO? Y tal, y dijimos, sí, claro, joder, el El doctor doctor Chen. Chen. Claro, desde chiquitito el doctor Chen, ¿sabes? Y se queda como en plan, pero lo sabéis. Y sí, sí, y tal. Y dice, joder, sí que tenéis nivel, es que sabéis las cosas al detalle. La verdad es que estuvo muy bien. Y por cierto, hace 10 días más o menos entrevisté a Paul McDade, el CEO de De Acentra. Vale, que muchos la conocerán, una empresa que, bueno, es una de las empresas principales que nosotros seguimos en Momentum. Ahora que va bien, como siempre digo, es de todos. Si por lo que sea fuera mal, será solo de Momentum. No pasa nada. Y es curioso que hablando del tema de los regímenes fiscales, Paul decía en la entrevista, yo he trabajado en muchísimos países y solo me he enfrentado a 3 subidas de impuestos, ¿vale? Y las 3 en Reino Unido, me dijo. Y yo creo que, y esto fue hace muchos años, dice 3 en 30 años o algo así, dijo, ¿vale? Y dije, joder, pues este año que hubo 3 en un año y se reía y decía, ya, pues imagínate, ¿sabes? Que por cierto, nos van a bajar, repito, los impuestos en Angola, ¿eh? Con Afentra. Bien, 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 bien. No, sí, sí, sí. Cuando te sales de estas circunscripciones poco de fiar y te vas al mundo civilizado, eh, la gente se comporta. Es aquí en Europa que está el tema enloquecido, pero países serios como Angola, la gente toma decisiones coherentes. Hombre, 1000 veces mejor invertir en Angola que en Reino Unido, por ejemplo, en oil and gas, 1000 veces mejor invertir en Adriatic, en Bosnia, para una mina, que en cualquier sitio de Europa. Y eso es Sí, así. Eso es sí. una realidad. Es más, yo hoy que me entrevisté con Paul Cronin, que fue una entrevista espectacular, bueno, lo que voy a grabar mañana con Silver Moon para el club es absolutamente increíble. Y es que lo hablábamos y es así. Él tiene en Bosnia impuestos mucho más bajos. Tiene acceso al ministro de Minería. En plan, ayer me dijo, sí, estuve comiendo ayer con él para comentarle unas cosas, tal. ¿Sabes? O sea, realmente, por mucho que uno desconfíe de un sitio tipo Bosnia, y muchas veces entiendo que se desconfíe con razón, la realidad es que es mucho más tier uno Bosnia que muchos países que consideramos tier uno tanto en minería como en oil and gas, ¿vale? Sí, sí, Y sí, nada, yo... vamos a ir comentario también de Alex. Dice, ¿cómo veis el oil? Lleva un buen rally. El oil lleva un buen rally, sí, la verdad es que sí. Y sí que es verdad que el dato creo que salió y me parece un dato muy bullish, que no sé si lo viste, Ciprés, que ¿Qué tuvieron que pasó? dedicar los americanos de las reservas, creo que son semanales los datos, nada menos que 17 millones de barriles. Uf. Eso es un dato. Y el segundo dato es, no sé si te acuerdas que cuando estuvo sobre 70, precisamente el gobierno americano había hecho una oferta pública para rellenarlos en parte y había dicho Sí, quién me llena los tanques estos que tenemos de reservas, quién me los llena a $70. Quedó desierto.
¿sabes? Entonces, Bien, el bien. oil está muy bullish, pero es lo de siempre. Si por lo que sea no hay ese soft landing y finalmente, especialmente Estados Unidos, cae en una recesión, ya sin por la parte del ruido de la economía se contrae, nos vamos para abajo y demás, solo con eso el oil va a bajar. Entonces, por fundamentales tiene buena pinta, pero siempre hay la parte de la narrativa y ya sabemos cómo va. Es decir, hoy estamos muy bien a 85 el oil y cuando te diste cuenta un mes y medio después está en 67 o en 68, ¿vale? Pero pinta bien, ¿eh? Vale. Las cosas como son. Y esta última para ti, y esta ya sí que es la última, de verdad. Jordi nos vuelve a preguntar y dice, ¿qué creéis que harán con los rates en septiembre? Así que te lo pregunto a ti, Ciprés. Los mantendrán. No creo que los suban en septiembre. Pueden amenazar. O sea, lo que en septiembre puede... Acordaos que Harnett dijo que bono por encima del 4 y amenaza de la Fed de subir los tipos hasta el 6. Entonces, si en agosto tenemos alguna subida de inflación, que parece que sí, que va a haber algo de subida, y le sumamos un septiembre que empiece, que les lleguen datos de empleo fuertes o que sea, pues igual amenazan con. Yo es lo que pienso que puede pasar, ¿eh? Después ya sabéis que esto, oye, va como va tú. Pero a mí me cuadraría eso, que amenacen con subida de tipos, pero que no la lleguen a ejecutar porque, macho, subir ahora tipos de interés en septiembre así a las bravas, siendo que la economía tampoco está tan sobrada, bueno, sería un poco... igual se meten en un lío, ¿sabes? Así que no sé, yo cuento que igual amenazan con, que ya es bastante. Perfecto. Pues con esto cerramos. Recordar a la gente que, por cierto, tenemos todavía, creo que está todavía, no lo sé si está abierto o no, porque como somos un desastre, pero creo que está abierto el poder apuntarse al club, que quedan unos y una serie de tenders. Entonces, igual lo abrimos un poco más para que la gente, porque siempre una de las cosas que queremos hacer con el club es que salgan tender offers, lo que hace que la gente pueda ganar algo de dinero prácticamente sin riesgo. Nosotros les damos todos los pasos y eso es una forma de que la gente se pague el club, ¿no? Entonces, como que el club les sale gratis. De hecho, este año ya con Sí, lo que ha salido, la gente ya se ha pagado el club gratis, ¿vale? Y hay potencialmente, bueno, hay una en marcha y hay potencialmente otra que puede ser muy grande, de pagarse bastante más que el club. Entonces, por eso lo tenemos abierto, porque, oye, si podemos dar acceso a algunas personas y encima llegan, les sale el club gratis y demás, pues siempre es una forma de ayudar a la gente, que en el fondo para eso estamos. Así que no sé si estará en la descripción, si no entráis en nuestra web y ahí podéis ver la información. Así que... Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Ciprés, muchas gracias por estar conmigo. Ojalá este fuera tu último vídeo hoy o fuera el primero, bueno, pero ahora tengo otro, sí, ahora dentro de un rato. son cosas que pasan. La verdad es Es que está así, es siendo así. una semana muy ocupada y provechosa, diría, ¿eh, Ciprés? Sí, sí, valió la pena, valió la pena. Perfecto. Pues un abrazo a todos y nos vemos. Y si nos dejáis un like, encantados.